30 de enero del 2016 estoy aquí con el licenciado Oscar Loza. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Me gustaría que me dijera dónde nació usted. Yo nací en una sindicatura vecina de esta, se llama El Salado, aunque cuando a mí me parieron, la comunidad que se llama Monteverde, donde yo nací, pertenecía a Las Tapias, pero a partir de 1970 pertenece al Salado, colinda aquí con Quilar. ¿En qué fecha nació? El día 8 de... Mi fecha legal es el 8 de noviembre del 52, pero a mí me parieron un 7 de septiembre. ¿Qué estudios tiene? Yo soy economista. Cuénteme sobre su participación como activista de derechos humanos. Bien, pues en el año de 1972 entraron como presos varios estudiantes de la universidad por motivos políticos, y en la atención a esos presos yo me inicié en lo que se llamaría materia de derechos humanos, ¿no? Más en forma, en el año de 1977 se inició en el estado de Sinaloa, particularmente en la ciudad de Culiacán, un movimiento por parte de las madres, a quienes algunas desde 1975 y otras 1976, y lo más fuerte, el 77, les habían desaparecido hijos. Entonces, en lo que fue la actividad para organizar ese grupo fundador de lucha por los derechos humanos, por la amnistía, se decía en aquel entonces, a presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos políticos, allí me inicié yo. ¿Cómo desaparecidos? Bueno, es una práctica que se inició en el estado de Sinaloa en 1975. En el mes de mayo, una maestra, Martínez Huerta, maestra de la Escuela de Enfermería, desaparece de la ciudad de Culiacán. De acuerdo a la información que tenemos de quienes fueron compañeros, ella era una miembro de la Liga Comunista, 23 de septiembre, pues obviamente fue la autoridad, y estaríamos hablando aquí particularmente de lo que luego se llamaría la Brigada Blanca y algunos agentes especiales de la Policía Judicial de aquella época y de Policía Municipal. ¿Quién era el gobernador? En ese entonces era don Alfonso Genaro Calderón. Y entonces estas desapariciones son a causa del Estado. El Estado es el que inicia esa práctica de la desaparición forzada. Y hablamos de motivos políticos porque eran activistas de carácter social, incluso había varios guerrilleros, ¿no? Miembros de la Liga Comunista. ¿También se han contemplado las desapariciones por el narco? Sí, lo que nosotros hemos señalado es que ese primer periodo que va de 1975 a 1979 son fundamentalmente desapariciones de carácter político, aunque hay algunas, Guadalupe Siqueiros, por ejemplo, que desde nuestro punto de vista pudo haber sido del narcotráfico, pero fundamentalmente eso. A partir de los años 90, nosotros ponemos una etapa que inicia a partir de 1994, conocemos a ver desapariciones donde grupos criminales, lo que ahora se llama crimen organizado, continuaron este tipo de prácticas. ¿Cuántos casos se documentaron en esa etapa? En los 70 son 42 que quedaron pendientes de esclarecimiento, 43 diríamos porque hay un caso que nos presentaron de Nabolato reciente. ¿Quedaron pendientes? Quedaron pendientes porque aparecieron 7 de aquí de Sinaloa, estamos hablando de así, dos eran de Costa Rica, y los otros eran de aquí de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, y el resto eran de la comunidad de San Blas en el Fuerte. Entonces, ¿cuántos casos se vendrían finalmente resolviendo? Solamente esos. De aquí de Sinaloa, solo esos. Ahorita hice una impresión, es que hay uno de Culiacán, uno de los Flores Carrasco. Son 2 de Costa Rica, 4 de San Blas y Flores Carrasco de aquí de Culiacán. Eran 7 los que se resolvieron, del resto queda pendiente. ¿Quiénes más participaban como activistas de derechos humanos? En primer lugar, muchos universitarios,
algunas gentes que hacían trabajo en las colonias populares también, y las madres, tanto del tecnológico como de la universidad. Y el caso de Jorge Aguirre Mesa. Bueno, ese es un homicidio, ¿no? 1999, el 27 de enero. Él era un activista por los derechos humanos. Él fue de los que comenzaron a participar siendo estudiante, apoyando al Comité de Madres con Hijos Desaparecidos. Norma Corona. Pues ella ya era una profesionista, ella es de la generación que se llamó el Centenario. Ella salió de Derecho en el año 1973. Siendo abogada, fue, pues digamos, una consejera y una persona que estuvo cerca de las madres con hijos desaparecidos. Y hay otro... Jesús Michel. Ajá. Él había terminado en la universidad en 1968. Pues él era un profesionista también cuando comienza esta lucha por la presentación de los desaparecidos. Él fue fundador de colegios de abogados y de la Federación de Abogados de Sinaloa. En ese carácter él estuvo también cerca de este movimiento. Es más, cuando a principios de los 80 el movimiento por la amnistía comenzó de alguna manera a tener algunas dificultades, los dos que tuvieron una iniciativa para crear la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos sería Jesús Michel y Norma Corona. Entonces, surge esta comisión en 1983, precisamente para complementar el trabajo que estaba haciendo el Comité de Madres y el grupo de apoyos que tenía, que era la coordinadora contra la represión en el Estado de Sinaloa. En los 80 habría otra etapa. Sí, diríamos que a partir de 1982 habría en lo que es el movimiento de derechos humanos en Sinaloa una nueva etapa. ¿Y termina cuándo o continúa? No, pues, la comisión continuó, digamos de alguna manera que lo que marca una situación muy especial para la comisión y para el movimiento son dos hechos particulares: la muerte de Jesús Michel en diciembre de 1987 y la de Norma Corona en mayo de 1990. Luego siguen habiendo desapariciones, sí, activistas muertos. Desde luego. Tenemos dos más en el estado de Sinaloa después de eso, ¿no? Aguirre el 99 y la compañera Sandra Luz, que va a ser 2 años este año. ¿Cómo ve el panorama? El desaparecido, ¿esto va a continuar? ¿Cómo lo ve? Veo una situación difícil porque efectivamente no hay ninguna medida, a pesar de que hay compromiso por parte del Estado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ante la Amnistía Internacional, ante Human Rights Watch, ante Artículo 19 para el caso de los periodistas. A pesar de todo ello, y que se ha estado legislando por esos compromisos internacionales, que se creó una Subprocuraduría de Derechos Humanos en la PGR, que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que incluso se legisló y hay actualmente varias iniciativas para reformar la ley sobre desapariciones forzadas, que ahí tenemos temores de que, como funciona el Congreso de la Unión, nos vayan a meter algunos goles y que en lugar de ser una legislación integral muy positiva se convierta en un freno para muchas cosas. La otra es que el compromiso que ha hecho la autoridad con los familiares es de que van a trabajar en la búsqueda de los desaparecidos. Eso es lo que nos ha estado reiterando la Subprocuraduría de Derechos Humanos, pero que no se van a meter a indagar, es decir, a profundizar en las investigaciones buscando que los presuntos responsables comparezcan por el crimen de desaparición forzada y que sean juzgados por ello. Ese es el problema hoy. Nos alienta un poco que a partir del caso de Ayotzinapa ha emergido un movimiento nacional muy importante, que al menos hay 35 grupos de familiares a nivel del país que están reuniendo en lo que se llama enlaces, ¿no? A nivel nacional. En Argentina, Guatemala y en México hay muchas desapariciones por culpa quizás del Estado. No tienen contacto, por ejemplo, con la CICIG. La FEDEFAM y todo eso, sí hay contacto. Pero aquí, por ejemplo, Argentina no registra ni un caso actualmente, ¿no? O sea,
supieron el costo que se pagó, no solo en Argentina, en otros lugares. En nuestro país hoy es el gran problema y no hay por dónde ante un Estado débil, un Estado que incluso está participando también en la desaparición y que es responsable de las desapariciones por omisión en el caso de que no participe, toda vez de que no se desarrollan las investigaciones y ahí permanecen nada más en que abren el expediente y sobre todo si saben por dónde van, ni le entran cuando son grupos poderosos. Entonces, de cualquier manera hay una responsabilidad muy grande y creo que hay una actitud débil de parte del Estado frente al problema. Obama es Premio Nobel de la Paz. ¿Qué han hecho el Estado norteamericano? No, yo creo que uno de los estados más cuestionados por violación de derechos humanos son ellos. Basta ver el Medio Oriente para ver eso. Y bueno, habrá que ver un programa que ellos han estado impulsando, que de alguna manera es el marco de lo que sucede aquí en cuestiones de seguridad en el país, el Plan Mérida. La migración, toda... No, sí, las actitudes de ellos frente a eso. ¿Qué se debe hacer? Propuestas. Aquí no puede haber cambios de que cambies esta ley, reformes esta ley y vamos a resolver. Los problemas son de fondo. Es el problema del modelo, del tipo de Estado y de economía que vivimos. O sea, no está tan fácil. Porque hay que cambiar, para cambiar concepciones hay que cambiar los modelos también de vida y de gobierno. ¿Qué habría que empezar no es tan fácil. La gente tiene que entender algo que ya han entendido dos sectores. Una, los profes. Los profes es el sector más dinámico, el que más ha resistido a las últimas, a la reforma y a las últimas acciones de parte de ese Estado y de ese modelo pues, con el que se gobierna. Lo otro son los familiares, si ustedes se fijan, han rebasado la autoridad en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en Coahuila, en Tamaulipas, donde la gente dice, bueno, no buscan a los desaparecidos, nosotros vamos, y se han lanzado a la búsqueda, que me parece muy arriesgada, porque es obvio que quienes cometieron el crimen de desaparición forzada, pues obviamente van a actuar contra los familiares, ya lo han hecho, tenemos al menos registradas 2 personas que han muerto por eso. Aquí en Sinaloa, sobre todo en el norte, se han lanzado las señoras también, las buscadoras, pero es un alto riesgo. Y se ha estado señalando en las reuniones de enlaces a nivel nacional precisamente de que hay que buscar presionar a la autoridad para que sea ella la que realice la búsqueda por muchas razones. Por lo de seguridad de los activistas y porque está lo que se llama cadena de custodia de los hallazgos. Si se encuentran, bueno, si se habla de lugares de fosas, presuntamente donde hay fosas, donde hay desaparecidos, es obvio que la autoridad debe de constarle y quien debe hacer el trabajo de la excavación es la autoridad, porque tiene que constar en los autos que la autoridad excavó, que la autoridad encontró y que la autoridad se lleva esos restos, o sea, los preserva desde que se descubren y se los lleva al laboratorio para hacer el trabajo de genética forense que tiene que realizarse y luego cotejarse con el banco de datos que hay de familiares. Entonces, cuando no se hace así, que es el problema de Guerrero y tienen problema con la autoridad, es que cuando ellos descubren, llaman a la autoridad y la autoridad dice, bueno, allí pudieron haber estado, pero no me consta. Por eso sí hay que cuidar lo de la custodia, de la cadena de custodia, para que desde el principio se busque rescatar lo más completamente posible a esos restos. La gente ha aprendido de que no hay que excavar con maquinaria, hay que hacerlo con pala y hay que hacerlo con wingo y hay que hacerlo de manera muy sutil ahí cuando comienza a encontrarse para que no se vaya a quebrar ninguna de las piezas. Pues. Y la otra es preservar con la menor contaminación posible esas piezas también, todo eso. Pero le digo, bueno, la autoridad, yo decía en un principio, ha dicho vamos a la búsqueda y lo ha hecho en algunos lugares, pero no basta con la búsqueda porque hablar de justicia es hablar de eso, es hablar de castigo a los responsables y es incluso la reparación del daño a los familiares. ¿Bajo qué gobernador hemos tenido más desapariciones?
pues estas se han venido encima, sobre todo a nivel nacional, con el gobierno de Felipe Calderón, y en estos dos últimos gobiernos, pues es Chuy Aguilar y el actual, ¿no? Maloba. Muchas gracias, licenciado. Ándale, para servir. Está bien. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego.